Prescom, en el cual utilizamos las herramientas de apoyo como son Excel, AutoCAD y Revit. No sé si me escuchan todos. Bueno, espero que no haya problemas de audio y que el resto de los participantes me esté escuchando, ¿no? Bueno, entonces damos inicio a lo que es la tercera sesión, como ya les había indicado, y vamos a comenzar con lo que hemos dejado en la clase del día de ayer, ¿no? En la clase del día de ayer nosotros hemos quedado en la parte de, en primer lugar, computar o ya trabajar desde AutoCAD para poder realizar las volumetrías de nuestro proyecto. El proyecto que nosotros hemos elegido es un colegio tipo modelo que se ha hecho en la ciudad o en el municipio de Quillacollo, allá en Cochabamba, en el cual nosotros debemos computar en primer lugar lo que son toda la volumetría referente a lo que nos dice en el presupuesto, ¿no? Este es el presupuesto que nosotros tenemos de entrada, ¿ya? Es un presupuesto ya predefinido, el cual tiene que obedecer la volumetría a todo lo que se refiere a los planos y también tiene que coincidir con las especificaciones técnicas. Si nosotros vamos en primer lugar a iniciar con la obra gruesa, ¿ya? Vamos a dejar por el momento lo que son los trabajos complementarios, los vamos a ir explicando poco a poco a medida que vayamos avanzando, pero con lo que siempre se inicia para verificar y para realizar la volumetría y la presentación de presupuestos siempre es con la obra gruesa, ¿ok? Entonces nosotros siempre tenemos que ir con la obra gruesa. En primer lugar tenemos que ver los ítems de excavación, hormigón pobre, zapatas, vigas de fundación, relleno compactado, etcétera. Todas las actividades correspondientes a este módulo, que es el módulo de obra gruesa. Vamos a volver al plano de AutoCAD. Entonces, para nosotros, en primer lugar, tener una referencia de toda la volumetría que se genera en los precios referentes al módulo de obra gruesa, pues debemos computar los mismos, ¿ya? Entonces, para eso debemos tener un plano estructural, ¿ok? Para cada módulo descrito dentro del Prescom, nosotros debemos tener un plano de referencia de dónde guiarnos y sacar esta volumetría. Por ejemplo, para la obra gruesa siempre tenemos que tener un plano estructural de todo lo que incide dentro de la obra gruesa. Para la obra fina tenemos que tener un plano arquitectónico en el cual se cuantifique y se predefine todo lo que entra dentro de la obra fina. De la misma manera, para el módulo de instalación hidrosanitaria y pluvial, debemos tener un plano que sea específicamente de las instalaciones de agua potable y las instalaciones sanitarias. Y para el módulo de instalación eléctrica debemos tener los planos eléctricos respectivos. Entonces nosotros siempre debemos contar con toda esa información a medida que nosotros vayamos construyendo y avanzando en el proyecto. Entonces, para la obra gruesa, como les dije, primero que tenemos que tener es el plano estructural. Volvemos nosotros al AutoCAD. Y en el AutoCAD, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar, tenemos el plano estructural, nos dice que está en formato A1. Si nosotros vamos a los detalles de los planos, ¿no? Nos da el número de lámina, el plano, que es respectivo de fundaciones, nos dice que es un detalle de estructuras. Y lo más importante que tenemos que ver aquí son las escalas. Las escalas a las cuales está referido el plano. Por ejemplo, me dice nivel de fundación menos 1,50, geometría y disposición de fundaciones. Entonces se refiere a toda esta parte de este plano que está a escala 1:100. ¿Ok? Está a profundidad de menos 1,50 metros. Si yo voy en primer lugar y verifico, tengo que verificar con una cota de anotación que esta corresponde a una escala 1:100. Aquí me dice que cada zapata es de 1,70 por 1,70 y que tiene en primer lugar
45 y 25 centímetros, lo que son los espesores respectivos de cada parte de la cimentación, ya que esta es una cimentación troncocónica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vamos a la especie de aquí, entonces nosotros nos podemos guiar que la primera espesor nos dice que es de 20, el segundo que está arriba nos dice que es de 10. Si nosotros vamos y chequeamos aquí, esta zapata por ejemplo nos dice el primer espesor es de 45 y el segundo es de 25, ¿no? O lo que respectivamente o mayormente manejan, la primera altura es la altura total de la zapata y la segunda altura es el descuento que se tiene del área superior, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir por ejemplo a describir esta zapata. Me dice que es en el pilar 44. Nosotros tenemos que encontrar en la descripción que existe aquí el pilar número 44, ¿no? Tenemos que ir buscando por las referencias que tiene cada zapata, ¿no? Entonces ahí se refiere a que un plano estructural esté bien realizado. ¿Qué es lo que pasa si no existe, digamos, el pilar 44? Por ejemplo, aquí yo lo encontré, el pilar 44. Pilar 44, ¿cuánto tiene? Como dice, 45 de altura. Entonces esta dimensión que se refiere aquí nos dice en primer lugar que es la altura total de mi zapata es 45. Pero este 25, ¿qué significa? Si nosotros vamos aquí a la zapata, a la P44, creo que es esta, exacto, el 25 me dice que es la altura de mi base inicial, que es de 25 centímetros. Luego de aquí se va formando un tipo tronco, tronco cónica, por eso se llama tronco cónico, en la cual va terminando en una base más pequeña. Por ejemplo, este es un mal diseño de una zapata estructural para una columna que es grande, que es de 40 centímetros de diámetro, en la cual esta base de arriba debería servir en primer lugar en lo que se llama de apoyo para toda esta base de mi columna, ya que esto sirve como en primer lugar un pedestal para que los esfuerzos de corte se distribuyan mejor, ¿no? Pero aquí lo ha hecho mal diseño y por lo tanto se ha quedado así. Esto por ejemplo requiere una modificación directamente en obra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues unir la columna directamente hasta el fondo y dejar que se forme la base automáticamente, que estaría por aquí, ¿no? Entonces detalles como estos existen varios en todos los planos que nosotros creamos y en todas las obras que nosotros construimos, ¿ya? Entonces lo que nosotros primero tenemos que hacer es, en primer lugar, ir y computar todo esto. Los cómputos, ¿en dónde se van a hacer? Se van a realizar en una planilla en Excel, ¿ya? Nosotros vamos a realizar estos cómputos, por ejemplo, aquí están los módulos de cómputos métricos de la obra gruesa. Para cada pilar tengo yo el cómputo de excavación, el cómputo de hormigón pobre, el cómputo de zapatas, las vigas de fundación, el relleno y compactado manual, ¿ya? Las columnas de hormigón armado, las vigas, la losa llena, la losa nervada, escalera, excavación y todos los ítems correspondientes al módulo de obra gruesa, ¿ya? Estos ítems correspondientes al módulo de obra gruesa, que son en total 34 ítems, tienen que estar y corresponder a lo que es el módulo de obra gruesa en esta parte, ¿ya? Aquí me dice que son 34 ítems, pero están considerando otros ítems de más. Aquí me dice que solo son 27. Entonces así poco a poco van encontrándose errores y viendo qué es lo que corresponde o qué es lo que no corresponde dentro de estos módulos de la obra gruesa. Si yo voy aquí y digo 34 ítems, entonces por ejemplo aquí está incluyendo algunos ítems que no se refieren en primer lugar a lo que es toda la obra de lo que es el colegio, sino que está incluido algunos ítems que están dentro de lo que es el tinglado, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos que tener hasta aquí, hasta el 27. Entonces estos otros ítems que ya están de más, ya no deberían ponerse dentro de lo que es esta parte del módulo de estructuras, pero eso, un ratito vamos a volver aquí al Prescom, por favor.
mentir. Aquí está. Ok, volvemos al Presscon y vemos qué es lo que contiene estos 27 ítems, ¿no? Entonces vamos a ir revisando uno por uno. Vamos a ir revisando cuáles son los ítems que tiene. Por ejemplo, tiene excavación, tiene hormigón pobre, zapatas, etcétera, ¿no? Volvemos a la planilla Excel y nosotros tenemos que, en primer lugar, el objetivo es realizar toda esta planilla de cómputos métricos. Manualmente ya sabemos cómo hacerla, ¿no? Ya sabemos cómo realizar. Aquí, por ejemplo, me dice excavación para todos estos pilares referenciales, para estos, para estos, para estos, para estos, etcétera, ¿no? Si nosotros vamos aquí y volvemos al AutoCAD para ver, nosotros vemos que en un plano tenemos varios pilares y estos pilares tienen varias zapatas. Por lo tanto, computar a mano se nos va a complicar mucho, ¿no? Realizar los cómputos es una tarea morosa, pero que se la debe hacer, ¿no? Nosotros debemos realizar esa tarea morosita, lastimosamente, y eso es lo que, digamos, demanda un poco lo que es la productividad del ingeniero, ¿no? Cuán productivos nosotros somos tanto en manejar este programa y en manejar el Excel para realizar esta volumetría o estos cómputos métricos. Pues entonces lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar es aprovecharnos de las ventajas que tiene tanto el Excel como el AutoCAD, ¿ya? Cada vez que nosotros nos presentan un plano, simplemente nos presentan esto, un plano con líneas referenciadas, uno que otro bloque, ¿no? Un texto que simplemente está ahí colocado, no tiene ninguna otra referencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es explotar todas las referencias y las herramientas que tiene el AutoCAD para poder realizar una volumetría más rápida, ¿ya? Por ejemplo, vamos a comenzar en primer lugar con contar y sacar las cantidades tanto de las excavaciones como de la carpeta pobre, así como de la zapata. Si nosotros vamos aquí para construir cualquier proyecto, siempre tenemos que hacer estas actividades, tienen que ir en orden y en correlación. Siempre primero tenemos que excavar el suelo. Después de excavar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Colocar una carpeta de hormigón pobre, ¿no es cierto? Una carpeta de hormigón pobre de 5 centímetros en el cual se va a fundar la zapata, ¿ya? Nos vamos a enfocar en estos tres ítems y vamos a verificar si las cantidades que están dentro de esta obra gruesa son las correspondientes a lo que nos dicen, ¿no es cierto? Si la cantidad de excavación son 421 metros cúbicos, la cantidad de hormigón pobre son 6.86 metros cúbicos y la cantidad de zapatas son 33.15 metros cúbicos, ¿ya? Entonces vamos a verificar toda esa parte, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente: ir al Excel y dentro del Excel vamos a crear aquí al lado de este plano una copia de todos estos elementos que están escala 1 a 100, ¿ya? Le voy a copiar de todos estos, no me importa, digamos, si copio algunos demás, voy a realizar una copia aquí al lado, ¿ok? Listo. Esta parte de aquí la voy a mover, o la voy a suprimir, perdón, no me sirve más que de referencia, ¿ya? Y esta parte que son los ejes, también los puedo suprimir o puedo ocultarlos. Lo que me interesa en primer lugar es tener esta parte del rectángulo como una referencia hacia mi zapata, ¿no? Estos textos que están aquí, por el momento lo voy a mover, ¿ya? Estas cotas que están aquí, esto que se refiere la referencia al armado de la zapata, también lo voy a mover aquí porque no me interesa. Y estas líneas, incluso estas que están aquí como anaranjadas, las puedo borrar, ¿no? Puedo, por ejemplo, seleccionar todo o seleccionar similar, agarrando la línea, dando un clic derecho, selecciono similar. Puedo, en primer lugar, en aislar estos objetos. Quiero aislar todos estos objetos, todos los que están aquí que no me sirven, en primer lugar para el dibujo, los puedo suprimir, y los restantes, los que están aquí, sí sirven para los planos, entonces esos simplemente los dejo. Después de aislar, pongo el fin de la aislación de todos los objetos para que me vuelva a mi vista normal. Entonces yo aquí ya tengo todas las varillas eliminadas, ¿no? De la misma forma este texto que
aquí a mí no me sirve. Esto yo puedo en primer lugar seleccionar los similares, ya que todos deben tener una similar referencia de esos textos, y puedo aislar estos objetos. Entonces, una vez aislados estos objetos, elimino los que aquí no me sirven, y después de aislar puedo finalizar el aislamiento y para ver y regresar a lo que es mi zapata original, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que saber referenciar y ver qué tipo de zapatas existen, cómo están referenciadas debido a estos ejes, si están mediante los ejes o simplemente con una letra. Aquí simplemente están con una letra, ¿no? Lo que mayormente se debería hacer es, por ejemplo, si aquí está el eje L y aquí está el número 3, esta debería ser la zapata L3, ¿no? O el pilar L3. Se debería referenciar según los ejes que nosotros tenemos aquí en nuestra grilla. Entonces, por lo tanto, ni esta grilla no nos sirve, ¿no? Entonces lo podemos borrar y suprimir. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve? Las dimensiones que tiene aquí, ¿ya? Estas barritas también que nos dice en X 11 barras de 12 cada 15, por el momento no nos sirve. Vamos a seleccionar todas. Entonces, lastimosamente se selecciona este texto más. Entonces, manualmente vamos a tener que borrar una por una, ¿no? Para hacer el modelo un poquito más limpio. Y así yo poder computar, ¿no? Entonces, una vez digamos que ya he hecho la limpieza de estos objetos, lo que tengo que ver es esto, la característica que tiene este rectángulo. ¿Qué puedo hacer con este rectángulo? En primer lugar me dice que es un dibujo en 2D, que es una polilínea, ¿ya? Me dice que el tipo de línea que tiene se llama zapata, el contorno de la zapata. Es una simple línea, ¿ya? Y esto no está generado mediante un bloque. Lo que nosotros vamos a hacer y aprovechar cada vez que tengamos una estructura para replicar mediante tablas es formar bloques, y vamos a formar mediante bloques dinámicos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, voy a seleccionar similar, ¿ya? Se me seleccionan todos los contornos exteriores similares, ¿no? Yo lo que quiero, en primer lugar, para este cómputo inicial, seleccionar todo lo que son los bordes exteriores iniciales. Entonces yo voy a aislar estos objetos, ¿ya? Y estas líneas que están en las esquinas me van a servir mucho de referencia, ¿ya? Entonces yo puedo borrar estas líneas de aquí del contorno, las voy a borrar solo para el inicio, ¿ya? Para que ustedes entiendan qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que quiero hacer. Las voy a borrar, las que están aquí, voy a borrar uno por uno, si es que yo quiero, o selecciono directamente con la herramienta de seleccionar de AutoCAD, ¿no? Es un poquito elemental si es que algunas personas, digamos, no entienden qué comandos estoy utilizando en el AutoCAD o cuál es el procedimiento que hago. Pregunten mediante chat, no hay problema, ¿no? No es necesario, digamos, que se lo guarden y que estén ustedes con la duda ahí sin que sea respondida. Siempre es bueno que ustedes realicen una pregunta de lo que no saben, ¿ya? Aquí lastimosamente no estamos dando, digamos, un curso de lo que es saber todas el AutoCAD hasta un nivel un poco avanzado, ¿no? Tampoco estamos dando cursos de saber Revit, de lo que es un poco desde lo básico al avanzado, ¿no? Nosotros simplemente estamos ayudándonos con algunos tips que ya tiene el AutoCAD. Si alguno no sabe cómo crear esto o se pierde en el procedimiento que yo estoy haciendo, no hay problema, o escribe en el chat o levanta la mano para hablar en el micrófono y se le va a responder la pregunta, ¿no? Y si quiere que se vuelva a repetir el procedimiento, pues se lo va a hacer, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya les he dicho. En primer lugar, voy a crear un rectángulo, ¿ya? Un rectángulo cualquiera, voy a crear por aquí, ¿ya? Voy a crear aquí, este rectángulo. Si yo quiero, me puedo crear una nueva capa, voy a crear una capa en la cual voy a pedir perímetro de excavación. Esto lo voy a colocar un color, supongamos un color aquí, café o marrón. Lo voy a cesar. Esto lo voy a referenciar
lo que es el perímetro de excavación. ¿Ok? Voy a desactivar los grosores, este está igual con grosor, para editar esta parte de lo que es el perímetro de excavación, ¿no? Los grosores, esto por ejemplo aquí está sin grosor, está por un default, esto siempre tengo que ponerlo a un grosor que yo quiera. Voy a poner este 0.5, listo. Ok, ¿ya? Entonces yo aquí voy a elegir también lo que es la herramienta perímetro de excavación, ¿no? Entonces esto tiene que estar by layer, ¿ya? Listo. Y toda esta parte de lo que es el perímetro de excavación, también la línea la tengo que poner by layer, ¿ok? Todo tiene que estar, o sea, respecto de la capa que yo he creado. Ahora esto, yo lo voy a volver un bloque. Voy a volverlo un bloque. Vamos a poner block. Y la voy a volver un bloque que se va a llamar perímetro 1. Perímetro excavación. ¿Ok? Yo en primer lugar puedo definir las unidades del bloque. Yo quiero que las unidades del bloque estén en metros. En primer lugar, nunca en centímetros, tampoco en milímetros. Entonces voy en esta parte donde dice meters, lo pongo meters. Y luego puedo especificar en primer lugar la base del punto del bloque, ¿no? Donde quiero que esté. Voy a hacer un pick point. Yo quiero que esté en el centro, la base de ese bloque en el cual estoy creando. Y simplemente le voy a dar un OK. ¿Ya? Voy a dar un zoom extend. ¿Ya? Y tengo que ver dónde se me ha movido o se me ha creado la parte de mi bloque, ¿no? Tiene que estar en las coordenadas X y Y, 0, 0, obviamente, por eso doy zoom extend, ¿no? Para ver y seleccionar que este bloque es el que se ha creado. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, aquí se me ha creado un bloque grandísimo, este bloque. Si yo doy clic aquí y voy a sus propiedades, ¿no? Entonces me dice que esto es un bloque referencial, ¿no? Esto ya es un bloque en el cual este bloque se ha creado. ¿Por qué se ha dibujado así? ¿Por qué? Porque yo lo he puesto en metros. Ahora, ¿cuál es la siguiente referencia a la cual me limita el AutoCAD? Pues depende de quién me ha dibujado. Por ejemplo, la persona que aquí me ha dibujado en una escala en milímetros, no en metros. Si yo voy a anotación, voy a crear una, por ejemplo, voy a anotación y voy a anotar en primer lugar que el tipo de letra se quede tal como está. La escala me dice escala 1 a 100, pero no sé qué escala es 1 a 100, solo voy a poner una escala estándar. Listo, lo voy a dejar así y voy a empezar a medir de este punto a este punto. Me dice que es 1.70, ok, está de acuerdo a la medida, pero 1.70 ¿qué? Son 1.70 milímetros. Si yo voy a units, vamos a esperar un ratito que ejecute el comando. Otra vez vamos a ejecutar el comando de units, este que está aquí, y podemos ver que tanto el dibujo como la escala del papel deben estar en milímetros, ¿no? Entonces lo vamos a dejar tal como está, no nos vamos a hacer lío, ¿ya? Lo que podemos hacer es dar doble clic aquí, vamos a editar el perímetro de excavación, ¿ya? Y dentro de este parte que dice que es el perímetro de excavación, vamos a hacer algunas ediciones de lo que es del bloque, ¿ya? En primer lugar, yo tengo que cambiar las unidades en teoría, ¿no? Puedo cambiar las unidades en units, etcétera, pero lo vamos a dejar tal como está, ¿ya? Eso es un problema que siempre se presenta cada vez que nosotros no trabajamos en las unidades correctas, ¿no? Hay diferentes tipos o técnicos en los cuales no saben manejar bien el AutoCAD, trabajan en las unidades que no corresponde, trabajan con, en primer lugar, con plantillas que tal vez ni ellos conocen y trabajan en las escalas que no conocen, simplemente realizan el dibujo, ¿no? Ellos piensan que el AutoCAD tiene escala 1 a 1, 1 adimensional, pero la verdad no es así. El AutoCAD depende de la plantilla en que yo esté trabajando, ¿no? Si nosotros cada vez que abrimos, por ejemplo, voy aquí a AutoCAD y quiero iniciar un dibujo,
Aquí me abre el dibujo mediante la plantilla que yo le decida o le dé al AutoCAD. Por ejemplo, esta me abre en ACAD ISO WT. Esta es una plantilla en metros, o diré en sistema internacional, que está en unidades métricas, por así decirlo, o sea, las unidades de longitud están en centímetros, metros y milímetros, pero que cualquier unidad que yo dibuje siempre va a estar medida en milímetros, o sea, cada vez, digamos, yo voy a entrar aquí a AutoCAD, dibujo una línea, me acerco lo más que puedo aquí, de aquí a este punto, y yo hago 10. ¿10 qué son? Son 10 qué, 10 metros, 10 centímetros, 10 milímetros, 10 pulgadas, 10 pies, etc. Entonces, en esta plantilla, como está definida internacionalmente en unidades de métricas, esto se mide en milímetros. Esta longitud es en milímetros, ¿ya? Y por más que yo vaya aquí a units, ¿ok? Y cambie que esta plantilla, que no esté en milímetros, la ponga a metros, la presión decimal es que sea 3, la ponga OK, ¿ya? Esto va a seguir midiendo en milímetros, ¿ya? ¿Qué es lo que me condiciona? Son las escalas que existen aquí, ¿ok? Son las escalas las cuales, perdón, me condicionan y me dicen que esta medida que aquí tú siempre vas a trabajar, pues va a ser en milímetros, ¿ya? Entonces, no les voy a enseñar cómo configurar esto, simplemente vamos a trabajar con lo que tenemos, pero es algo que ustedes tienen que saber, que cada vez que ustedes crean un dibujo y está dentro de esta plantilla que dice ACAD ISO, ¿ya? Porque si ustedes inician desde la plantilla que dice ACAD WT, esto se les va a trabajar en pulgadas, directamente en pulgadas, ¿no? Nosotros no queremos trabajar en pulgadas, queremos trabajar en coordenadas, diré en unidades métricas, ¿no? Entonces siempre iniciamos acá ISO. Y siempre nos va a trabajar en milímetros. Y para configurar esto nosotros tenemos que cambiar la plantilla, ¿no? Es por eso que el AutoCAD nos da la posibilidad de guardar nuestras propias plantillas, o sea, configurar nosotros, ¿no? Configurar los tipos de línea, las escalas, etcétera, ¿ya? Esa es una manera de que ustedes sepan, ¿no? De cómo estamos trabajando, ¿ya? Entonces, esto que hay aquí, el bloque lo voy a mover, ¿ya? Voy a entrar dentro del bloque, o si quieren ustedes, para no causar problemas, vamos a crear otro rectángulo por aquí cerca y vamos a trabajar en milímetros, ¿ya? Voy a crear este rectángulo que hay aquí, a este que hay aquí lo voy a hacer un bloque, o voy a poner block, ¿ok? Entonces me dice en primer lugar que puedo seleccionar objetos, selecciono objeto, esto es lo único que quiero, enter, especifico el punto en donde quiero estar el centro de mi bloque, quiero que esté ahí y lo dejo aquí tal como está en milímetros. De la misma forma vamos a crear de excavación zapatas, vamos a ir al inicio y vamos a poner perímetro, ¿no? Perímetro excavación zapatas, vamos a darle en OK y listo. Como ustedes ven, el bloque como estaba en milímetros y la anterior hemos puesto en metros, ya no se ha dibujado un bloque grande y adimensional, ¿no? Es por eso cuando ustedes, digamos, se descargan bloques de AutoCAD y lo quieren insertar en su plantilla que tienen, ustedes en primer lugar no saben si ese bloque ha sido trabajado en milímetros, en metros, en pies, en pulgadas, qué capas contiene, entonces no saben nada del bloque, ¿no? Por eso cuando insertan, algunos aparecen gigantescos, ¿no? ¿Por qué? Porque su hoja de ustedes no estaba configurada según lo que ellos han creado el bloque, ¿no? Entonces existen varias posibilidades de esa parte, ¿ya? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es editar este bloque. Yo voy a dar doble clic aquí, voy a dar en OK, ¿ya? Esto parece un poco más un curso de AutoCAD, pero es una parte esencial que tienen que saber para que les dé ventaja al momento de realizar sus cómputos, ¿no? Ya, este bloque que hay aquí, y en primer lugar, este que está aquí dentro del AutoCAD, yo voy a ir a Home y lo voy a explotar, ya, lo voy a explotar así de simple. Lo estoy explotando. ¿Para qué lo estoy explotando? Pues lo voy a dar propiedades a este bloque, unas propiedades que están aquí, estas son unas propiedades paramétricas, ya, que cada vez digamos que yo cambie algo del bloque, desde este punto a este punto, se va a cambiar en mi dibujo.
Ya le estoy dando una propiedad de distancia, o sea, en este eje yo quiero que se mueva, ¿ya? Al igual que en este otro eje, que está de este punto de aquí, aquí, también quiero que se un bloque dinámico también quiero que se mueva, ¿ya? Lo vamos a hacer dinámico a este pequeño rectangulito, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace dinámico? Ya saben, voy a bozar y les voy a explicar paso a paso. Para hacer un bloque dinámico, ¿qué quiere decir? Que cada vez que, digamos, yo quiero mover de aquí a aquí y de aquí a aquí y automáticamente cambie las dimensiones, pues lo tengo que meter en propiedades de linealidad, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros entramos dentro del bloque, nos va a aparecer esta ventanita donde dice Block Authoring Palettes, o sea, son las paletas para volver a este bloque dinámico. Ya lo puedo volver dinámico mediante alineamientos, mediante puntos, mediante rotación, etcétera. Entonces, para que ustedes me entiendan, voy a hacer este ejemplito. De aquí a aquí, le voy a poner distancia, ¿ya? Lineal. De esta parte a esta parte, le voy a poner una distancia lineal también, ¿ya? Ahora, a estos bloques, a estos parámetros de distancia, les tengo que poner una acción, ¿ya? En primer lugar, la primera acción que voy a poner es la acción de stretch. ¿Qué hace el stretch en AutoCAD? Como ustedes saben, el stretch lo que me hace es alargar unos parámetros que están conjuntos, ¿no? Referente a un cierto punto. Entonces, en primer lugar, cada vez que hago stretch, me dice seleccione el parámetro al cual usted está asignando este stretch. Primero a la distancia 1, ¿ya? Dice especifique el punto asociativo en el cual usted el parámetro va a empezar a modificar. Pues yo quiero empezar a modificar desde esta esquina o desde este punto, ¿no? Listo. Y ahora me dice que especifique, digamos, las primeras esquinas en donde se van a modificar. Pues yo quiero modificar todas estas esquinas que hay aquí. Listo. Y ahora me dice que seleccione los objetos que usted va a alargar. Pues quiero alargar simplemente estos tres más la distancia. Este objeto que está aquí explotado no lo voy a alargar. ¿Por qué no voy a alargarlo? Porque van a ver a continuación en qué me va a influir. Entonces, ya he seleccionado los objetos, ya he seleccionado el parámetro, ya he seleccionado el punto en que se va a mover. Entonces simplemente doy un Enter, listo. Y se me va a aparecer este símbolo donde dice Stretch, que está asignado un Stretch. De la misma manera, asigno Stretch a este otro parámetro de distancia que se llama vertical, ¿ya? De una cota vertical. Asigno este primer punto. Asigno la esquina a la cual primero se va a mover y asigno los elementos a los cuales se está moviendo. Doy un Enter y listo. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho? Voy a dar un OK, voy a cerrar el parámetro y sí, voy a guardar los cambios. OK, listo. Cada vez que yo agarro el bloque me aparecen estas flechitas. Y automáticamente, si yo quiero alargar las flechitas, pues lo alargo. Lo quiero bajar, pues lo bajo, ¿no? Y todos se mueven respecto de este centro. Y este centro yo lo puedo mover a cualquier punto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo he decidido dentro de mi parámetro, dentro de mi bloque, de mi edición de bloque. Si yo voy a Edit, Block o Block Edit, ¿no? Para editar mi bloque, ¿no? Block Editor, ¿ok? O simplemente le doy clic y pongo un OK. Puedo editar este bloque en primer lugar varios puntos, por así decirlo, ¿ya? Puedo editar lo que son la edición del bloque en sí, ¿ya? La edición elemental que se ha hecho del bloque, perdón, voy a cancelarlo, ¿ya? Voy a hacer la edición elemental de donde puedo en primer lugar mover el punto de referencia que estaba en el centro, pues lo puedo mover en la esquina, ¿no? O puedo crear un parámetro donde dice parámetro punto, voy a poner punto, y cada vez digamos que vaya a mi centro geométrico, ¿no? Yo lo puedo mover desde ese punto, ¿ya? Entonces voy a ir aquí, voy a ir aquí, y puedo moverla en nodo 000, ¿no? Yo creo un punto aquí, ¿ya? Y cada vez que yo voy y en las acciones le digo que aquí puedo mover, pues simplemente que me mueva todos estos objetos
Le voy a dar un enter. Y ya me está definiendo un movimiento de ese punto central. Voy a cesarlo, voy a guardar los cambios en mi bloque, ¿ya? Y cada vez que haga eso, me va a aparecer este otro puntito, ¿no? Donde es el punto referencial. Supongamos que yo lo quiero mover aquí, ¿ya? El parámetro desde este punto, o lo puedo mover desde ese otro punto creado del punto referencial, ¿ya? Voy a dar control Z, si quiero puedo entrar dentro del bloque que he creado y borrar esta parte del parámetro que he creado. Lo vamos a dejar tal como está. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mover este bloque a las esquinas, ¿ya? Voy a mover este bloque que hay aquí a esta esquina. Por eso he dejado que las X estén ahí. Y la parte de lo que es, en primer lugar, los puntitos o las referencias de las flechitas, pues simplemente las estoy dejando en lo que es el punto, ¿no? Y aquí cada vez que yo hago clic en esta parte, me aparece esto que es la referencia para mover mi bloque, ¿ya? Entonces, esto yo puedo copiarlo. Puedo copiar este bloque a todas mis zapatas. Voy a copiarlas a todas. Y luego vamos a hacer las modificaciones respectivas, ¿ya? Entonces voy a copiar a todas las zapatas para hacer luego las modificaciones respectivas. Entonces movemos de aquí, de este punto a este punto. Es un trabajo un poco moroso, pero que vale la pena realizarlo para nosotros después tener una cuantificación de las áreas, ¿no? Entonces, yo copio, sigo copiando y pegando todos mis bloques a los puntos medios donde están mis columnas, los cuales van a representar el perímetro de excavación de mi zapata y también pueden representar los perímetros de mi zapata, ¿no? Entonces yo voy aquí, sigo copiando, voy a copiar a todas mis columnas. Es un poco tedioso, pero es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Les voy a explicar por qué he hecho el bloque paramétrico, o perdón, el bloque dinámico, no paramétrico, el bloque dinámico, y cómo nosotros podemos utilizar bloques dinámicos no solo en zapatas, podemos utilizar en varios elementos, puertas, etcétera, ¿no? Entonces para cada uno yo voy a ir modificando la dimensión. Ya tengo este bloque, entonces con esta referencia que dice aquí, voy a ir modificando y moviendo hasta este punto. Otra referencia que es la otra flechita que está aquí, ¿no? La voy a jalar hasta aquí y automáticamente yo voy modificando las dimensiones, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este bloque? En primer lugar, se está desfasando de su punto que corresponde a lo que es mi bloque, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Estas distancias me están tomando desde este eje, pero no me está tomando un punto referencial, ya no me está tomando, me está tomando otro punto referencial. Por eso es que les decía que yo voy a crear un punto referencial aquí en esta esquina, ¿ya? En el cual voy a dar una acción de movimiento a este bloque y voy a configurar a todos estos elementos. Voy a dar un OK, voy a aceptar, voy a salvar los cambios y cada vez que yo quiera modificar en primer lugar el bloque, en primer lugar lo que voy a hacer es mover. Voy a mover en esta esquina, ¿no? Tengo que mover desde esta esquina aquí. Listo. Y ahora sí ya puedo modificar tranquilamente y con más calma mi bloque, ¿no? Puedo modificar de la esquina de arriba, ¿no? Puedo moverla de aquí a aquí, ¿no? Y para que yo pueda modificar el bloque a esta distancia que tiene, ¿ya? Entonces de la misma manera nosotros podemos modificar estos bloques dinámicos y automáticamente yo voy a estar modificando la dimensión sin la necesidad de volver a crear un rectángulo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que digamos, si yo selecciono todos estos elementos, se van a seleccionar todos mis bloques, pero
cada bloque tiene diferente dimensión, ¿ya? Si yo pongo aquí y pongo seleccionar todo o seleccionar similar, la mayoría que hace es, cada vez que selecciona el bloque me dice cuántos bloques hay. Aquí hay 44, ok. Entonces son 44 zapatas las que existen. Pero ¿de qué dimensión son? ¿Ya? Entonces la dimensión de este bloque es, digamos por así decirlo, la ventaja en la cual se basa al crear estos bloques, ¿ya? Vamos a crear este bloque igual aquí, vamos a mover de esto a esta esquina y vamos a mover de este punto a este punto y así sucesivamente vamos a ir modificando estos bloques, ¿no? De esta esquina a esta esquina y así, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo que tenemos que revisar una vez que nosotros hayamos terminado? Por ejemplo, lo dejamos aquí, lo dejamos tal como está, ¿ya? Vamos a dejar tal como está este bloque. Lo que nosotros vamos a hacer es, en primer lugar, añadir unas tablas dinámicas que se van a referenciar directamente a estos bloques, ¿ya? O sea, me van a referenciar lo que es la parte de estos bloques, ¿ya? Y en estos bloques, antes de referenciarlo mediante tablas dinámicas, voy a entrar aquí, Enter, voy a editar el bloque, y a cada bloque yo puedo ponerlo un parámetro. Puedo poner distintos parámetros de este bloque. Por ejemplo, yo voy a ir aquí a parte donde dice de insertar. Yo voy a poner clic aquí y poner definir atributos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a definir los atributos de distancia de lo que son, en primer lugar, mi bloque, ¿ya? Entonces, a este atributo de distancia, por ejemplo, yo lo voy a denominar el ancho, el ancho, el ancho que aquí voy a poner insertar ancho de zapata, ¿ya? Entonces, el ancho nosotros vamos a poner ancho en X, supongamos, ¿ya? Para referenciar esta distancia en X. Ahora, en este valor que dice default, ¿ya? Yo voy a referenciar o insertar un campo y lo voy a referenciar en primer lugar que no diga que es a all, ¿no? En esta parte donde dice all, tengo que seleccionar objetos, ¿ya? Y donde dice objetos, tengo que seleccionar lo que yo quiero en primer lugar, que me haga referencia este campo, este atributo al cual estoy colocando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí all, data, link, objects, por ejemplo, documento, ¿no? Me aparece varios campos a los cuales yo estoy poniendo una referencia, ¿ya? A la cual me va a hacer la medición, ¿ya? A ver, van a ver a lo que me refiero, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo, digamos, en all y voy viendo todo lo que tiene login, name, employee scale, ¿no? Veo todos los campos que tiene, data, hipervínculo, fórmula, keywords, el nombre del dispositivo, etcétera. Yo me voy a ir aquí a objeto, ¿ya? Y voy a seleccionar el objeto que quiero que me mida o que sea, digamos, un atributo. Quiero que sea esta distancia variable, ¿ok? Y esa distancia, la propiedad es simple una distancia, una descripción de una distancia o el nombre de una distancia es simplemente la distancia, que esté en decimales y que la precisión sea en 2 decimales. Pongo OK, ¿ya? La justificación siempre yo lo sé poner en el centro medio. El tipo de texto, si quieren lo dejan por ejemplo en Arial, ¿no? Este tipo de texto es un texto que ustedes ya tienen que crearse anticipadamente en AutoCAD, ¿no? Entonces yo voy a poner en primer lugar OK. Perdón, este tag no tiene que contener espacio, pongo ancho X, pongo OK y yo lo voy a poner aquí abajito, ¿ya? Listo. Una vez que yo haya puesto aquí abajo, ¿ya? Entonces yo lo voy a dar aquí como un OK.
y lo que tiene que aparecer es en primer lugar una descripción de lo que es el bloque, pero aquí tiene que describirme en la dimensión en X, ¿no? Si yo doy doble clic aquí, otra vez voy a dar doble clic, creo que no me está describiendo bien, voy a poner OK, y aquí se me aparece el ancho X, pero se me ha parecido muy grande, ¿no es cierto? Entonces esto lo que tengo que hacer es reducir la escala, ¿no? Esto debe estar, si vamos a propiedades, la escala a 1, entonces yo pongo 0.1 por ejemplo, enter y listo. Tiene que empezar a reducir la escala, ¿ya? Vamos a hacer tipo de texto, la altura me dice que es 400, pues la altura le pongo 1.8, ¿no? Es lo que tiene que ser el texto, así de simple, ¿ya? Entonces pongo ancho, en la escala lo vamos a dejar a 1, tal como está, no vamos a modificar. La altura del texto sí lo vamos a modificar. El factor de ancho también lo podemos modificar si queremos. La altura del texto si ya nos quiere más bajo, 1.5, ok. Entonces aquí por ejemplo me dice el ancho X, el tag es ancho X, el valor es por default. Le pongo ok, pongo block, guardo los cambios, ya. Y lo que tiene que hacer es en todos los bloques en los cuales en primer lugar se ha creado la zapata, tiene que aparecer un textito por aquí, ¿no? Entonces este es mi bloque, ¿ya? Por el momento no me está apareciendo el texto, vamos a entrar para ver qué es lo que está pasando con el texto, porque no me aparece, ¿ya? Entonces aquí dice ancho X, entonces podemos modificar o entrar aquí otra vez donde dice insertar, podemos editar el atributo, ¿no? Editar este atributo, seleccionamos el bloque, perdón, podemos editar dando doble clic, ¿ya? Y me dice que el tag es ancho en X, insertar a ancho de zapata, ok, ok, ok. Entonces no sé por qué no me está definiendo bien el atributo, pero de todas formas, supongamos que yo voy a definir otro atributo, ¿ya? Voy a definir que el tag que sea el ancho en Y, ok. Entonces aquí insertar ancho en Y, o como a algunos les gusta decir es el alto, ¿no? Esto lo vamos a seleccionar mediante un objeto, ¿ya? Luego podemos poner AR o seleccionamos el objeto, que es lo que quiero en primer lugar medir. Les quiero medir esto. Quiero que sea una descripción de distancia, no, perdón, una distancia que esté en decimales y esté en 2, ok, ok, y yo quiero ponerlo aquí, ¿ya? Entonces esto sigue pareciendo grande, las propiedades van a estar en que sean 1.5 como lo anterior, ¿ya? Y listo, nosotros ya tenemos nuestros atributos, ¿no? Vamos a mover este espacio por aquí, ¿ya? Y dentro de este atributo vamos a ir aquí y vamos a modificar, tal vez si es que no se aparece en esta parte de lo que es el perímetro, o estaba llamado con el nombre de, si es que no me equivoco, con qué nombre estaba, perímetro, ¿no? Perímetro de excavación. Entonces esto voy aquí y voy con P y voy buscando lo que es el perímetro de excavación, ok. Lo defino con este texto, esto igual, ¿no? Voy aquí a P, perímetro de excavación y listo. Entonces estos, digamos, lo voy a mover más arriba para que esto esté referenciado tanto a esta distancia, esta otra distancia y listo. Selecciono y guardo los cambios, ¿ya? Y tendrían que aparecerme, y lo raro es que no me está apareciendo, ¿ya? Si no les aparece, entonces pueden acudir a este comando que dice regen, ¿ya? Pongo regen y voy a regenerar el dibujo, y si aún les sigue sin aparecer, entonces ponen el att synchronization, creo que es att sync, este que está aquí, ¿no?
¿qué dice? Entre por el nombre del bloque, el perímetro, o otra vez voy a aplicar el ATT Synchronization, okay. Este que está aquí, voy a seleccionar el objeto, solo un objeto del bloque basta, y me pregunta si quiero sincronizar este bloque. Yo digo sí, sí, y listo. Y como ustedes ven, me aparece el texto aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Está muy grande el texto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entrar dentro de aquí, y esto que dice el valor que me aparece aquí, por ejemplo, en las propiedades, no me está marcando el atributo del campo, no importa. Yo voy aquí a dar clic en el perdón, clic en el bloque para modificar o simplemente con block edit, ¿no? Block edit, block editor, listo. Block editor, enter, esto es lo que quiero editar, y a ver si me lo edita. Si me está dando con los atributos, yo simplemente quiero seleccionar el bloque, esto, y lo quiero editar, ¿no? Quiero editar las propiedades. A ver, ahora, en aquí, digamos, me está pidiendo que yo pueda modificarlo manualmente, ¿ya? Que esto puede tener un valor de 0.62, ok. Y esto se está modificando manualmente. Eso es lo que yo no quiero. Lo que yo quiero es que automáticamente se modifique el bloque, ¿no? Entonces yo selecciono esto y lo que voy a hacer es block editor, ¿ya? Entonces esto es ancho en X, ancho en Y, y voy a dar aquí doble clic para poderlo editar. Me dice que el default es esta distancia 1. Otra vez voy a ver aquí y bueno, edit block, voy a ir a insertar, selecciono y edito este atributo. No me está queriendo editar, hay algo raro, ¿no? En esta parte del atributo. Entonces yo voy a ir aquí y voy a modificar sus propiedades, digamos a 0.15, listo, enter. La altura de este texto también voy a modificarlo a 0.15. El valor, no sé por qué me está dando en asteriscos. Otra vez yo voy a mover este punto aquí, voy a moverlo más cerca de lo que pueda aquí de la base, y esta parte aquí, okay. Ahora vamos a ver si se modifican los parámetros, ¿no? Siguen sin modificarse, nada. Otra vez doy clic aquí, o simplemente en editar atributos. Yo quiero editar esto, y no sé por qué no me está cambiando los atributos si es que los he editado, ¿no? Otra vez voy a entrar aquí, voy a seleccionar el bloque editor, voy a borrar estos atributos y voy a volver a insertar. Ya me tiene que dar la inserción del atributo. Voy a definir un atributo, otra vez distancia X, ¿ya? O ancho X hemos definido, ¿no? El ancho en X. Ya, este prompt me dice qué es lo que tengo que poner: insertar ancho en X, ¿no? Insertar ancho en X. Este default tengo que insertar aquí el campo. En esto primero vamos a justificar que esté otra vez al centro, que el texto sea Arial, etcétera, ¿ya? Y ahora nosotros vamos a seleccionar default, ¿ok? Lo que yo quiero seleccionar en primer lugar es una
medida, un objeto, ¿ya? Este objeto, no sé si tal vez aquí lo cambió con el block placeholder o current sheet, etcétera. De todas formas, vamos a seguir seleccionando con objeto, ¿ya? Y aquí yo quiero seleccionar esta medida, ¿no? Quiero que me seleccione este objeto, que sea una distancia, ¿no? Que sean decimales y la precisión sean 2. El preview se ve 0.6.44, ok, ok, entonces me tendría que dar ok y tengo que insertarlo aquí y me sigue apareciendo ancho X. Esto yo, como saben, lo voy a bajar la altura a 0.15. listo, le vamos a hacer una prueba si es que se ha modificado, ya, para ver en primer lugar cómo se ha modificado. Ustedes tienen que poner aquí el comando, ya saben, de att sync, que es este. Tengo que seleccionar el bloque y me dice que si yo quiero actualizar todo este bloque de zapatas, y lo digo sí. Entonces aquí por ejemplo ya me aparece la medida, ¿no? Pero en todas las demás no me está referenciando esa medida de 0.62, ¿no? Está apareciendo algo un poco raro, ¿ya? Porque de mí debería modificarse de todo lo que son los bloques que están aquí, ¿no? De que este bloque tiene una determinada medida, el otro bloque otra medida, ¿no? Entonces el valor es de 0.62, ok. Otra vez voy a block edit para editar en primer lugar el punto donde va a estar este ancho. Lo voy a poner aquí y voy a guardar los cambios. Como ustedes ven, aquí se replica cada vez esta medida, ¿ya? Entonces, ¿para qué nosotros estamos haciendo? Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, con esta, solo con esta. ¿Para qué? Para que el momento en que nosotros, en primer lugar, insertemos una tabla, automáticamente se inserten estos valores que tiene cada bloque, ¿ya? Hay dos formas de insertar y de crear estas tablas para lo que nosotros estamos haciendo la excavación. Primero, nosotros podemos ir en primer lugar a insertar aquí donde dice tablas, ¿no? Una tabla estándar, una tabla de extracción de datos y una tabla linkeada, ¿no? Lo que mayormente siempre hacen es insertan tabla, o sea, lo ponen aquí tabla, lo ponen en un formato estándar. Esto nos va a salir grande ya que hay que especificar, perdón, hay que especificar qué es lo que va a ir dentro de la tabla, ya, ponen ok. Entonces lo que ustedes ponen aquí es así, ¿no? Especifican y les sale una tabla gigantesca, ¿no? En el cual nosotros las columnas, digamos, pueden estar estáticas, sin columnas, etcétera, ¿ya? Voy a poner un escape y como ustedes ven se me ha generado una tabla así muy chistosa, ¿no? Entonces en las cuales nosotros podemos en primer lugar modificar. Podemos modificar el ancho de la tabla, el largo de la tabla, ¿ya? Podemos modificar de diferentes maneras. La podemos alargar, ¿ya? A esta misma tabla que está aquí, nosotros podemos en primer lugar incluso adicionar lo que son filas, adicionar columnas, etcétera. Cada vez que yo doy clic aquí, yo muevo esta tabla, lo voy a mover más cerca de aquí para que ustedes la vean. Entonces yo en esta tabla puedo hacer las ediciones respectivas, ¿ya? En primer lugar puedo entrar aquí dentro de la tabla y supongamos que voy a poner cuantificación de excavaciones, ¿ya? Puedo poner aquí un título que sería el número. Aquí puedo poner en primer lugar que sería el ancho en X, ¿ya? Ancho en Y
ok. Aquí hay el alto que sería en Z, y aquí podríamos poner un subtotal. Podemos agrandar más la tabla si ustedes la quieren, ¿no? Pueden alargarla más aquí. Y esto vamos a ir contabilizando uno por uno, digamos. Aquí el 1, etcétera, que se va a llamar el ancho LX. El ancho X de mi zapata va a ser tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, un bloque, por así decirlo, ¿ya? Lo que me interesa a mí es el área. Entonces, el subtotal va a ser el área, ¿ya? Entonces, de aquí, digamos, cada vez que yo selecciono una columna, digamos, si quiero insertar más filas, aquí voy aquí, inserto abajo, sigo insertando abajo, ¿no? Entonces, para que yo vea cómo se agranda, perdón, vamos a ir atrás, ¿ya? Cada vez que yo, en primer lugar, seleccione una fila, puedo insertar filas, ¿ya? Puedo insertar abajo una fila, ok. Se me ha generado abajo. Selecciono la tabla porque se me ha dibujado abajo, pues porque está definido así esta parte, perdón, no está muy definida la parte de lo que es la disposición de la tabla, ¿no? En primer lugar, no he definido cuántas filas, cuántas unas tiene que tener, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo puedo, digamos, unir, etcétera, puedo hacer las diferentes ediciones que corresponde a la tabla, ¿ya? Entonces selecciono, por ejemplo, esta, quiero insertar arriba, pues me inserta arriba y me lo sigue insertando aquí, ¿ya? Entonces esto yo, en primer lugar, unir, ¿no? Traerlo más aquí, esta parte de aquí, traerlo aquí abajo, si es que yo lo deseo, ¿no? Puedo hacer varias ediciones según lo que se refiere a la edición de tablas, ¿ya? Entonces voy a ir insertando, si quiero puedo seleccionar esta fila más y puedo insertar uno más abajo, selecciono esta otra fila y puedo insertar aquí abajo, ¿no? Entonces aquí está restringido a 3, ¿no? Y cada vez que vaya a 3 se va a ir en esta parte, ¿ya? Entonces yo puedo aquí seleccionar esta, y aquí en alineamiento que sea, digamos, todo sobre el top center, ¿no? El alineamiento del texto. Puedo borrar filas, ¿no? Que vayan, que sigan esta parte, que sigan, digamos, el tipo de tabla, etcétera. Eso ya es más la parte de la edición, ¿no? Pero lo que nos importa aquí es cómo cuantifico yo esto que he creado. Si yo doy clic aquí en este campo, puedo dar clic en esta parte que me dice field, ¿ya? Inserto un campo. Si yo doy aquí donde dice all, y puedo dar aquí donde dice en esta parte de objects, ¿ya? Donde doy object, puedo seleccionar este objeto que está aquí. ¿Y qué es lo que quiero, digamos? En primer lugar, quiero en primer lugar yo saber de esto, qué es lo que se pretende ver en esta parte de lo que es o qué es la referencia que yo quiero ver. Quiero ver la unidad del bloque, no. El color, no. La línea, no. Quiero ver el tipo de escala, tampoco. El nombre, no. El material, no. Posición en X, sí, tal vez. Posición en Y, rotación, escala de factor, etcétera. Entonces, como ustedes ven, yo aquí en cada, por así decirlo, cada objeto, yo puedo ver y poner lo que se refiere a lo que es las propiedades que tiene ese objeto. Si yo, por ejemplo, este no está en bloque, lo voy a explotar para que no esté en bloque, ¿ya? Pero a todo esto lo voy a unir, ¿ya? O si no, lo puedo borrar, lo que mayormente hacen, lo voy a borrar y voy a crear un rectángulo, por ejemplo, de aquí a aquí. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y cada vez que, digamos, yo entro aquí al subtotal y mediante un campo yo quiero seleccionar un objeto, ok, selecciono el objeto,
Y ahora aquí me sale, digamos, varios campos en los cuales puedo elegir en primer lugar. Puedo elegir el área de ese objeto. ¿Por qué? Porque no está en bloque, está explotado. ¿Ya? Puedo elegir el tipo de material, el tipo de escala, la longitud total, que sería el perímetro. Entonces yo pongo área y pongo la precisión, pongo OK. Y directamente ya pongo el área aquí. O sea, ya me lo calcula el área y ya me lo pone en la tabla, ¿no? No hay necesidad de que yo, digamos, esté agarrando esto. Y lo que la mayoría hace es área, ¿no? Listo. Demarcan todo el área. Listo, ponen un enter. Y aquí ven, área 2.89, perímetro 6.8. No, directamente aquí yo ya lo puedo poner de cada objeto. Si en este caso mis zapatas fueran objetos, o sea, como es en este caso que hay aquí, ¿no? Si en ese caso simplemente fueran objetos, ya directamente puedo poner en la tabla. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo he realizado bloques? ¿Ya? Cuando realizo bloques, lo que hago otra vez voy a anotar, voy a tablas y puedo poner esto de extracción de datos, ¿ya? Y me dice que yo puedo crear una nueva extracción de datos o editar una extracción de datos existente. Pues yo voy a crear, ¿no? Así de simple. Voy a crear y voy a elegir en dónde se va a guardar esta extracción de datos, ¿ya? Por ejemplo, esta extracción de datos yo le voy a guardar simplemente en documentos, ahí afuera, en donde está, o en Autodesk, ¿no? Listo, ahí lo ponen. Entonces voy a poner así el nombre que quieran ustedes, datos 1, ¿ya? Van a poner, pueden poner open o simplemente, digamos, use la previa extracción si es que yo quiero, o dejarlo si ustedes tenían, digamos, un documento de XC que era de datos, ustedes pueden usar ese, o simplemente dejarlo por defecto en que lo guarde en el lugar que lo guarda AutoCAD. Yo pongo next, ¿no? Ahora me dice dónde lo voy a guardar. Otra vez voy a Autodesk y que lo guarde aquí. Documentos, Autodesk y datos 1, ¿no? Datos, perdón, datos 1, ¿ya? Voy a poner save y listo. Y me dice que esto está guardando aquí. Incluye una parte del dibujo. Yo le digo OK. Voy al siguiente. Entonces me lo está empezando a generar en primer lugar lo que es el dibujo dentro de lo que es esa carpeta, así como los datos de texto, ¿ya? Ahora me dice lo siguiente. Me marca qué objetos usted quiere, digamos, extraer los datos, ¿ya? Nosotros, ¿se acuerdan que hemos creado un bloque que se llamaba perímetro? Si es que no me acuerdo. O el cual se llama perímetro excavación zapatas, ¿no? Entonces, esto es el que yo quiero seleccionar, pero solo eso. Entonces voy a destiquear todo, selecciono esto y voy a siguiente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero dentro de los datos de texto que me seleccione? Como ustedes han visto, yo he creado tanto el ancho en X, ancho en Y, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo quiero, digamos, supongamos que solo me dé los anchos, ¿ya? El ancho en X y punto. No quiero ni distancia, no quiero ni nombre de tipo, ni la línea, ni el título, nada, ¿ya? Entonces yo voy a dar en siguiente. Entonces me va a empezar a crear una tabla, ¿ya? Me va a empezar a crear los datos y me dice, bueno, el nombre de tu bloque es perímetro de excavación y tu ancho es este número que no se aparece, ¿ya? Entonces yo voy a poner aquí siguiente y yo voy a insertar este dibujo, esta tabla dentro de mi dibujo. También tengo la posibilidad de exportarlo en Excel o en TXT, que eso lo vamos a ver después, pero primero lo insertaremos dentro del dibujo. Y me va a decir que se va a ver así, que tu formato de tabla es estándar y lo vas a ver así. Ahora, cuando lo insertemos se va a ver grande, ¿no? Nuestra tabla, porque nosotros no hemos modificado, ya saben, la plantilla, esta escala está en milímetros, etcétera, ¿ya? Yo lo pongo siguiente y pongo finalizar. Entonces, cuando yo pongo, digamos, este punto aquí, listo, ¿ya? Se me aparece que es perímetro de zapata. Me dice que son 43. Le voy a mover esto aquí y le voy a mover este punto aquí, ¿ya? Lo que tenemos que modificar en primer lugar es que esta parte, digamos, del ancho sea diferente, ¿no? Todos mis perímetros me lo está considerando. Esto que era diferente, que yo lo borré, ¿no?
ya no lo ha considerado, por lo tanto me dice solo hay 43 elementos, los cuales serán 44, ya que este me está contando. Me dice son 43 elementos con un ancho X, etcétera, que están ahí. Ahora, si yo voy a entrar aquí, voy a poner, supongamos, un valor de, ponle 0.5, ok, ¿ya? Y este que hay aquí, voy a poner un valor de 0.8 o 0.2, ¿ya? Voy a aplicar, ok. Es simple, un simple ejemplo que estamos haciendo ya, para que ustedes vean cómo se actualizan estas tablas. La tabla que hay aquí se tiene que actualizar, en primer lugar, con esta parte vamos a poner aquí region para actualizar todo el dibujo, ya siempre tienen que poner region para actualizar todo el dibujo, y para actualizar la tabla tienen que poner el siguiente comando, que se llama data link update, este que está aquí. Me dice update link data, o sea, ¿qué es lo que quieres? Actualizar el data link, sí, quiero actualizar. Quiero actualizar todos los data links, sí, quiero todos los data links. Entonces me va a ir actualizando poco a poco, y ustedes ven aquí, ya se me ha actualizado mi tabla de zapatos. O sea, automáticamente ya me ha contado que hay dos zapatas con diferentes anchos. Hay una con ancho de 0.52 y hay otra con ancho de 0.50. Y las otras de 41 zapatas tienen el ancho de este perímetro, ¿no? Entonces lo que nos falta definir es modificar este pequeño atributo que hay aquí, para que en el cual cada vez que yo inserte ancho en X, ancho en Y, automáticamente me dé en esta tabla de referencias, ¿no? Podría decirse, porque yo puedo modificar, yo incluso esto puedo insertar una columna aquí al lado, ¿no? Esto que está aquí, puedo poner lo que se llama total o subtotal. Puedo modificar aquí el texto y poner un subtotal, ¿ya? Puedo hacer las modificaciones que yo vea conveniente al momento que ya haya terminado, ¿no? Porque ahorita la tabla está bloqueada, ¿ya? Está bloqueada y está definida a los parámetros que yo he dado tanto en ancho X, ancho Y, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una manera de realizar lo que son las tablas, por así decirlo, dinámicas, mediante el texto dinámico, en el cual se inserta en cada bloque, ¿no? Yo voy a ir aquí, editar bloque, ¿ya? Este que está ancho en X, ya saben, yo si quiero lo puedo borrar o lo puedo editar, ¿no? Entonces me dice insertar el ancho en X, no está por default, no sé por qué no me está reconociendo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero crear un nuevo atributo, ¿ya? Voy a poner ancho Y, listo. Y en el default voy a elegir el ancho Y, ok. Dentro de objetos voy a elegir el ancho Y. Tal vez aquí se tiene que elegir tal vez otra opción que no sea, digamos, en la parte de lo que es en vez de objetos, ¿no? Entonces en vez de all, tal vez tengo que elegir esta parte que dice tal vez este de bloque, ¿ya? Entonces en esta parte de distancia 1 o distancia 2, eso es tal vez lo que yo tengo que elegir, ¿ya? Entonces para hacer eso, yo esto voy a modificar aquí el nombre, ¿ya? Voy a poner ancho en X, ok, para que no se confunda. Esto que está aquí, igual lo voy a modificar, ¿ya? Esto vamos a poner ancho Y, ok, listo. Entonces ya tengo ancho X, ancho Y. Esto lo vamos a borrar y vamos a volver a hacer y vamos a definir mediante anchos, mediante atributos de bloque, ok. Entonces esto yo lo pongo ancho X, perdón, ancho en X, no tiene que tener espacio, ya saben. Esto es el definir ancho X, ¿no?
Esto que hay aquí lo vamos a linkear, supongamos a, como ya hemos dicho, ya mediante objetos no nos está saliendo, entonces vamos a linkear mediante block placeholder, ¿ya? Entonces en este vamos a elegir el ancho X, que sean decimales y que sea de 2. Ok, listo. Esto que esté la justificación al centro, que sea en Arial, voy a poner ok, y lo voy a poner aquí, ¿ya? Este ancho que hay aquí, ya saben, tienen que modificar la escala, que sea 0.15, la altura, ¿no? Y vamos a poner igual otro bloque que se va a llamar ancho Y. Entonces vamos a poner definir ancho Y. Vamos a hacer el intento otra vez con este block placer, pero que ya sea el ancho Y. Ok, que ya está actualizado, que esté en el centro y que sea también Arial. Entonces yo lo voy a poner aquí, ¿listo? Entonces este ancho Y, las propiedades va a ser la altura de 0.15, ya saben por qué, cancel. Entonces voy a acercarme un poco más aquí y ya tengo definido el ancho X y el ancho Y, ¿ya? Voy a cesar mi bloque, voy a guardar los cambios, ahora esta vez esperemos, ¿no?, que se actualice. Ya saben, para actualizar en primer lugar tienen que poner regen, ¿ya?, para que se genere todo el dibujo, ¿ok? Después de regen, para que se actualice el bloque que hemos modificado, los atributos, es att sync, ¿ya? Voy a por objeto seleccionar, pues es este bloque que está seleccionado, me dice este, sí, listo. Y ahora sí, bueno, ahora sí nos salió por fin, ¿ya? Nos salió que la modificación de todas las bases y todos los anchos, ¿no?, de mis zapatas, ¿no?, se están modificando. Estos que están aquí con numeral es porque no ha sido bien definido lo que son las distancias X y Y, ¿ya? Y cada vez que, digamos, yo hago aquí, quiero regenerar la tabla solo del ancho X, ¿ya? Por ejemplo, del ancho X tenemos que apretar data link, ¿no?, update, update data link, todos los datos. Entonces esperamos que se actualicen y solo se ha actualizado un dato. Ahora, para volver a insertar la tabla ya de todas estas zapatas que ya están actualizadas las medidas, ¿no?, tanto en X, tanto en Y, o sea, ¿qué es lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Vamos otra vez a ir al bloque, vamos a editar el bloque editor, ¿ya? Esto lo vamos a mover aquí, perdón, al centro, en esta parte, para que sea más notorio, ¿ya? Esto que está aquí está linkeado, ya saben, a ancho Y, el valor es el ancho Y, el tag es el ancho Y, ¿no? De la misma forma ustedes tienen que revisar que el valor es ancho X, todo es ancho X, ¿no? Entonces yo voy a guardar los cambios, ¿ya? Y todo se me tiene que regenerar, ¿ok? Entonces lo que yo tengo que hacer es, en primer lugar, acomodar, como ya les he dicho, acomodar todas mis zapatas, y cada vez que yo quiera modificar, ¿no?, esto, para que se modifique automáticamente el ancho que se ha alargado, ya saben, tienen que poner el comando de regen, ¿no?, para que se genere todos los datos. Y aquí sale 1.90, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es una herramienta muy importante el manejar bloques dinámicos con textos con atributos, los cuales en primer lugar nos van a sincronizar. Ahora en esta parte no me está sincronizando lo que son en Y, ¿no? No sé por qué no me está sincronizando, aunque debería sincronizarme, ¿ya? Creo que no está definido como atributo bueno el campo en Y. Entonces otra vez vamos a ir aquí a modificar el bloque, ¿ya?, o editar el atributo, escape, creo que solo un atributo se ha modificado. Vamos a block editor otra vez, el ancho X se ha modificado, creo, pero el ancho Y no. Entonces otra vez voy a borrar, voy a insertar, definir atributo, esto voy a ponerlo ancho
Y, insertar ancho y aquí en donde dice all, no, voy a ir aquí a all, voy a ir donde dice black holder place y voy a elegir el ancho Y. Eso es lo que he hecho, ¿no? Elegir el ancho Y que esté en decimales y ok, pongo ok. Yo lo voy a insertar aquí, ¿ya? Y esto que está aquí vamos a poner a 0.15, ya saben, ¿no? Entonces yo ya tengo el ancho Y, tendría que regenerarse para todos, creo que no se me está regenerando. Ya saben, ATT, sincronizar, voy a seleccionar este bloque y sí, quiero que me actualice todo, ¿no? Entonces este bloque me está actualizando en X, ya no me está actualizando en Y, ¿no? Este 1.10, como nosotros sabemos, es la parte del X, ¿no? Si yo doy doble clic aquí, no, perdón, el Y está bien, el ancho X es el que está mal. Otra vez, vamos, editamos el bloque, ¿ya? Esto es así, es un trabajo un poco moroso, ¿no? Es el que está mal, creo. ¿Ok? Entonces vamos a insertar otra vez, vamos a definir el ancho en X, ¿ya? Insertar ancho en X y vamos a elegir el parámetro de todos en el block placeholder, ya saben, con ese sí nos va a funcionar, no nos va a funcionar con el objeto, y voy a elegir el ancho en X, ¿ya? El perímetro de excavación de zapatas, ok. Entonces esto que me esté al medio del centro y que sea área, ¿ya? Y lo pongo un ok, lo pongo que esté aquí, ¿listo? Y esto que está con propiedades pues lo pongo a 0.15, ok. Entonces, y aquí ya tengo mi ancho en X, lo voy a mover, que esté abajo el ancho X, ok, voy a guardar los cambios, voy a regenerar la vista, ¿ya? Y voy a regenerar los atributos, att sync. Voy a seleccionar este campo y sí, que se sincronice todo, ¿no? Ahora sí, creo que me está captando, o si no, otra vez, att sync. Voy a seleccionar este y que sí, sincronice todo. No, debe haber algún error por el cual no me está regenerando el ancho, el que se llama el ancho en Y, ¿ya? O la altura en Y. Entonces lo que tenemos que hacer, como ya les he dicho, en primer lugar, modificar todas las dimensiones, ¿no? Ir paso a paso, modificar zapata por zapata, el cual es lo más moroso que hay cada vez que nosotros realizamos un proyecto, ¿no? La parte morosa, pero la parte necesaria, ¿ya? Entonces, esto lo voy a ir moviendo desde esta esquina, ¿ya? Y como ustedes ven, aquí hay una poderosa herramienta de lo que es la definición de los atributos, ¿no? Los atributos de campo, de características, etcétera. Hay una gran, ¿cómo se podría decir? Ventaja cuando nosotros sabemos manejar de manera correcta esto. Como les he explicado, sí es un poco moroso, van a tardar más aquí haciendo, ¿no? Estos atributos y definiendo, pero al momento de sacar los datos, pues lo van a hacer inmediatamente, ¿no? Como ya les he explicado, aquí si yo pongo, por ejemplo, lo muevo esto aquí, esta tablita que hay aquí, ahora quiero sacar la superficie del número 2 de este espacio que hay, ya saben, voy al campo, digamos, entonces voy aquí donde dice Object, selecciono y digamos pongo de esta zapata, listo. Quiero el área, ok, listo. Y así simplemente voy actualizando todos los campos, ¿no? De todas las áreas, ¿ya? Entonces esto igual, de la misma manera, selecciono objeto
y voy a la tercera zapata, digamos que esta es la que quiero, listo, ok. Y ya tengo el resultado de esta zapata o del área de esta zapata aquí, en este campo, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo hacer zapata por zapata si tengo simplemente como objeto, no como bloque, o si ya tengo un bloque con atributo de texto, un bloque que sería un bloque, los que se llaman los bloques, perdón, estos pequeños bloques que contienen algunos parámetros, ¿no? Podemos simplemente ir aquí a anotar, ir a tablas, extraer los datos de la tabla, ya saben cómo lo hacen, ¿sí? que sobrescriba, sí, no me importa, voy a next, que me empiece a crear, digamos, los datos, aquí que me deseleccione todo y voy al bloque que se llama perímetro de excavación de zapatas, pongo next, igual yo aquí puedo seleccionar en primer lugar un checar que es solo el ancho en X y el ancho en Y de los bloques dinámicos, ¿no? Simplemente eso es lo que yo quiero, voy a next y listo. O podía seleccionar esta parte de que dice ancho X y ancho Y. Como ustedes ven, aquí me está dando esto, pongo next, inserto, quiero insertar, voy a insertar aquí, voy a finalizar y voy a poner esta tabla insertada en este punto, listo. Entonces, perímetro de excavación para zapatas, por ejemplo, las que he modificado, unos de 1.30, uno de unos 531, esto tal vez debe estar un poco mal, hay que verificar en dónde se ha modificado eso. La otra es de 1.90, otra de 1.90 por 1.90, una de 1.60 por 1.60, la otra de 1 por 1 y hay 32 de 1.70 por 1.70, ¿no? Hay 4 perímetros de 1.10 por 1.10, ¿no? Estas variaciones de por qué se está modificando es porque las variaciones que existen aquí, tanto en lo que nosotros nos movemos, por ejemplo, esta zapata de 1.70 por 1.70, está igual, de 1.90 por 1.90. Cada vez que nosotros movemos, y nosotros hemos creado, por ejemplo, este bloque, ¿no? Con estas anotaciones, ya no es necesario alinear esta esquina. Simplemente si yo sé la medida que es de 1.90, pues pongo 1.90, listo. Si yo sé la medida de abajo que es también 1.90, pues pongo 1.90 y listo. Y simplemente lo único que hago es de esta zapata ubicarla en la esquina correcta, ¿no? De la misma manera aquí, ¿ya? Para que ustedes no estén un poco yendo, digamos, en las esquinas o todo. Esta medida es de 1.10 por 1.10, entonces la medida es aquí, es 1.1, ¿no? La medida que está ahí abajo es también 1.1. Lo único que tienen que hacer es mover esta zapata a esta esquina para que coincida, ¿no? De la misma manera aquí, esta medida, nosotros por eso es lo que hemos hecho dinámico este bloque, ¿no? A medida que vamos moviendo, si ustedes ven aquí al centro, se va marcando la cota, es por eso que el bloque dinámico es hecho con las cotitas, ¿no ve? Y aquí pongo 1.50, enter, ¿no? A la parte de abajo, cada vez que me voy moviendo, se va marcando la cota. Y la cota es referencial a qué punto, pues de esta esquina, ¿no? Entonces 1.50, listo. Voy moviendo esto a la esquina, ¿no? Y así sucesivamente puedo ir corrigiendo lo que son todas las dimensiones, ¿no? Si es que digamos yo tengo hartas zapatas de 1.30, pues simplemente esto yo lo pongo, digamos, la medida de aquí que está aquí, que es 1.30, la medida que va a ir abajo también va a ser 1.30, ya lo voy a mover esta esquina y empiezo a verificar cuáles son de 1.30, ¿no? Para que simplemente elimine las otras que están aquí y empiece a copiar las demás. Ya que es un bloque, ya es un bloque, no quiere decir que, o sea, independientemente, como es un bloque dinámico, independientemente cada bloque sí lo puedo modificar. ¿Qué es lo que pasaría, digamos, si yo voy aquí, me creo un rectángulo, por ejemplo aquí, como ejemplo, una manera de ejemplo, y esto lo pongo bloque, lo voy a hacer un bloque de, por ejemplo, rectángulo 1, listo. Y esto, digamos, ya lo voy a copiar aquí, esta parte aquí. ¿Por qué lo he hecho dinámico? Es por esta parte. Lo copio aquí, aquí, aquí. Con nosotros hemos copiado en las zapatas, ¿no es cierto? Ahora, esto, digamos, yo quiero modificar. Si doy clic aquí, no puedo modificar simplemente. No me aparecen lo que son
las capturas para modificar cualquier rectángulo en AutoCAD. Pero si entro dentro del bloque, pongo un OK, y esto digamos, bueno, esto quiero que se modifique el ancho, que venga más aquí, esto que esté más aquí, OK. Voy a cerrarlo, voy a guardar los cambios. No solo se me va a modificar de este bloque que he modificado, sino de las demás copias que se ha hecho también se va a realizar las modificaciones. Por ejemplo, aquí voy a hacer una modificación más sustancial. Ya lo voy a achatar todo hasta aquí, hasta esta parte, digamos así, listo. Entonces se me modifican todas las copias, ¿ya? Al modificarse todas las copias, entonces a mí no es conveniente realizar una copia de ese bloque a cada zapata, ¿no? Por eso es que lo he hecho dinámico. Por eso cada vez que entro aquí, voy al editor del bloque, he hecho estas referencias dinámicas de ancho X y ancho Y. ¿Para qué? Para que cada bloque independientemente se me modifique, ¿no es cierto? Yo no tenga que estar, digamos, modificando uno por uno, ¿no? Entonces, de la misma manera, esto que está aquí, que es de 1.30 por 1.30, creo, no, es de 1.10 por 1.10. Entonces, de la misma manera, este es 1.10, la que va abajo es 1.10, listo. Esto que estoy aquí, lo voy a mover de esta esquina a esta otra esquina. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a ir teniendo. Aquí hay una zapata de 1.50, esta simplemente la puedo suprimir y copiar esta que ya es de 1.50 por 1.50 aquí, ¿no? Ya tengo que ver las ventajas de cómo realizar o cómo hacer mi proyecto, ¿no? Esto que está aquí es de 1.90 y aquí abajo es de 1.90, perdón. Aquí abajo es de 1.90, ¿ya? Y esto lo puedo mover desde este punto aquí, ¿ya? Entonces, así, perdón, así voy a ir modificando según lo que tengo en estos bloques, ¿no es cierto? Ya me parece de 1.10, hay de 1.70, hay de 1.60, aquí hay de 1.30, no había zapata de 1.30, pero aparecía aquí. Entonces, para modificar esta tabla, ya sabemos que comando poner, ponemos data link update. Entonces, yo quiero que se actualicen todos los datos, ¿no? Y automáticamente ustedes ven aquí que ya se han actualizado todos los que tienen ancho en X, los que tienen ancho en Y, etcétera. Y así esto nos sirve para, en primer lugar, como una contabilización rápida. Como esto está linkeado, está bloqueado. Ya yo lo puedo desbloquear, listo. Como ya está desbloqueado, esto ya yo lo puedo modificar. Ya puedo modificar insertando una columna aquí. Y en esta columna, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Esta columna puedo poner una fórmula. ¿Una fórmula de qué? Por ejemplo, una fórmula de una ecuación. ¿Una ecuación? ¿Qué ecuación? Voy a poner, pues, que multiplique esto, perdón, esto voy a suprimirlo, entonces voy a poner una fórmula o de lo que se llama, aquí dice suma, una aproximación, una conteo. Este cell es de unas celdas, ¿ya? Si yo pongo aquí cell, digamos de estas dos que hay aquí, esta lo puedo multiplicar por esta, digamos, listo, y me puede dar una multiplicación de estas dos celdas, ¿no? Entonces esta por esta celda, digamos. Otra vez tengo que seleccionar la celda, voy a borrar todo y otra vez voy a ir a fórmula, ¿ya? Entonces en donde dice fórmula, si quiero yo puedo sumar, que es lo que quiero sumar, por ejemplo estos dos campos, listo, selecciono los dos y la suma, pongo OK y me aparece la suma de estos dos puntos. Ahora si yo esta parte, digamos, lo quiero usar, quiero modificar, lo que quiero es la multiplicación. ¿Para qué? Para que me dé el área, ¿no es cierto? Yo quiero tener el área. Entonces una ecuación de, pongamos, esta es la fila A, B, C. Vamos a poner de C3 por D3. Y listo. Ya tengo la multiplicación, al igual que en Excel, ¿no? Y al igual que en Excel puedo ir arrastrando hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, supongamos, listo. Perdón, vamos a dar un control Z, al igual que en Excel, esto puedo ir copiando aquí, ¿ya?
puedo ir copiando estas fórmulas que hay aquí, aquí. Entonces, como esto está bloqueado, lo que tengo que hacer es desbloquear, tal vez un locket, ¿no? Para que esto me jale hasta aquí, ¿no? Listo. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar toda esta parte de esta tabla, todo esto. Esto vamos a ver si está bloqueado. Vamos a bloquear, vamos a desbloquear, vamos a desbloquear y vamos a todo esto desbloquear. Listo. Entonces esto que está aquí lo puedo arrastrar hasta aquí y listo. Ya tengo toda la multiplicación. ¿Y esto qué es? Pues esto es el área, ¿no? Lo voy a desbloquear esto para poder escribir. Pongo área, área 1. Listo. Y ahí ya tengo ya todos los datos, sin la necesidad de ir a Excel, directamente con los bloques y dibujos que he hecho desde AutoCAD, ¿no? Y esta misma tabla nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo aquí yo puedo adicionar, voy a entrar aquí, ¿ya? Puedo insertar una fila abajo y aquí lo que puedo hacer es una suma, como ya les he dicho, una suma de qué, de todas estas columnas. Pongo enter y listo. Ya tengo la suma de todas estas, de toda esta columna y de todas estas filas, ¿ya? Y así sucesivamente puedo ir obteniendo los datos aquí, ¿no? Entonces me pongo una referencia y entonces aquí ya tengo mi plano con mis datos y mi tabla de referencia, que me dice qué tipo de zapato es esto, qué tipo de zapato es esto, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden aprovechar la parte de lo que se llama los bloques. Los bloques, en primer lugar, que se denominan tipo paramétricos, por así decirlo, ¿no? Porque ya se modifican según lo que nosotros editamos aquí en el plano, ¿no? Entonces cada vez que yo voy aquí a un bloque, ¿no? Puedo editar aquí algunos parámetros dentro de este bloque, ¿no? Entonces esta parte es muy importante. ¿Para qué? Para aventajar nuestro trabajo, ¿no? Ya que si tuviéramos que hacerlo con la forma clásica, en primer lugar, ya saben, tendríamos que contar uno por uno, ir midiendo, etcétera, ¿no? Tenemos, ya saben, un método que es este, que directamente, si yo tengo ya estos objetos como área, pues simplemente las puedo contabilizar aquí. Ahora, si no los tengo, entonces de todas formas, o tengo la posibilidad de crearlas como objetos de rectángulos, contabilizarlas, o tengo la posibilidad de crear un bloque, copiar y que me crea automáticamente la tabla, ¿no? Entonces existen lo que se llama varios parámetros de modificación de todas estas tablas, ¿no? Nosotros podemos modificar de la forma que nos más veamos conveniente y nosotros podemos de esta forma aprovechar el enlace que puede tener realizar los cómputos automáticamente en Excel, diré en AutoCAD, sin tener que ir a Excel, ¿ya? Sin tener que estar yendo, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es peor, no sé. Voy aquí y listo, empiezo a contabilizar cuánto es el largo, cuánto es el alto, cuánto es su alto, etcétera, y contabilizo y ya tengo un total, ¿no? Entonces lo que yo no quiero es eso, ¿no? Lo que yo no quiero es ir a mi planilla de cómputos y realizar uno por uno, etcétera, ¿no? Lo que yo quiero es en primer lugar ir a AutoCAD. Tengo esta tabla, ¿no? Esta tabla que hay aquí la puedo en primer lugar exportar y la puedo exportar en CSV. Supongamos que voy a ir al escritorio o en Autodesk, tabla 1, voy a exportarla en datos tal como está. Voy a ir al explorador de archivos, voy a ir a este equipo o a mis documentos, voy a ir a Autodesk, abro esta tabla que está exportada en CSV y ya lo tengo aquí. Y esto que tengo aquí ya lo puedo copiar, y si es que digamos yo tengo una planilla predefinida, pues ya lo puedo pegar y ya tengo hecha lo que son mis tablas en Excel, ¿no? Y las puedo verificar con fórmulas, etcétera, ¿no? Ya que aquí simplemente me da valores, ¿no? Del área, de los anchos, etcétera. Yo ya los puedo modificar con fórmulas, estas áreas que están predefinidas. Pero al realizar el cómputo de estos elementos,
¿no? Ya no los tengo que hacer uno por uno, ya lo hago directamente en AutoCAD y los puedo exportar a Excel, ¿no? Bueno, ya falta unos 4 minutos para las 10 de la noche. Vamos a terminar.